Crecimiento bacteriano. En esta ocasión vamos a tener un pequeño video de introducción a este tema tan importante, con el cual también vamos a aprender más adelante a cultivar microorganismos en el laboratorio de microbiología clínica. Para empezar, tenemos que saber que las bacterias, como todo ser vivo, tienen un metabolismo, es decir, una serie de reacciones químicas a partir de las cuales convierten nutrientes en estructuras celulares y energía. Los nutrientes más importantes son los elementos carbono, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Sin embargo, el carbono, por mucho, se lleva el papel más relevante, y esto se debe a que es importante para la formación de biomoléculas como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, todos ellos indispensables para la célula. Además de los nutrientes, la célula necesita obtener energía en forma de ATP. Y precisamente el metabolismo son todas las reacciones químicas que se necesitan para obtener estos nutrientes y energía a partir de otras sustancias. O también es la manera en que utiliza tanto los nutrientes como la energía para formar estructuras celulares. Las células, como todo en este universo, se rigen por la ley de conservación de la materia y energía, que dice que éstas no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Los seres vivos, en particular las bacterias, se pueden clasificar en función del tipo de metabolismo que tienen, es decir, de dónde toman la energía y de dónde toman el carbono que necesitan para construirse. Si las bacterias toman su energía de la luz, entonces estamos hablando que es fotótrofa, donde trofos significa alimentación y foto, luz. Si lo hacen a partir de compuestos químicos, ya sea inorgánicos u orgánicos, entonces es quimiotrofo, que quiere decir que se alimenta de químicos. Ahora, en cuanto a su forma de obtener el carbono, puede ser que lo tomen de compuestos inorgánicos como el CO2 y entonces se consideran autótrofos, porque pueden producir su propio alimento a partir de compuestos inorgánicos. Mientras que los que necesitan que el carbono ya se encuentre de manera orgánica, es decir, en biomoléculas hechas por otros organismos vivos, entonces se considera heterótrofo, es decir, que se alimenta de otros. Las combinaciones de estas cuatro maneras de alimentarnos nos dan diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, si toman la energía de la luz y toman el carbono de compuestos inorgánicos, entonces el organismo es un fotoautótrofo. Solamente las plantas y algunas, incluyendo algunas algas y bacterias fotosintéticas, pueden hacer ese tipo de metabolismo. Y esta es su principal característica, la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis. Si las bacterias toman su energía a partir de compuestos químicos, principalmente inorgánicos, y también toman su carbono de compuestos inorgánicos, entonces son quimiautótrofos. Este tipo de bacterias son menos comunes, pero existen y se encuentran en el ambiente. A su forma de metabolismo se les llama quimiosíntesis. Si el organismo del que estamos hablando, la bacteria que nos interesa, toma su energía de la luz, pero su carbono de compuestos orgánicos, entonces se llaman fotoheterótrofos. Este tipo de organismos son los menos comunes, sin embargo, existen. Y finalmente, si las bacterias toman la energía de los compuestos químicos orgánicos y del mismo compuesto químico orgánico toman su carbono, entonces son quimioheterótrofos. A estas bacterias solemos decirles heterótrofos a secas y simplemente debemos reconocer que ellas necesitan de los compuestos orgánicos de otros seres vivos para obtener tanto carbono como energía.
Todas las bacterias que nosotros vemos en microbiología clínica son quimioheterótrofas o heterótrofas a secas. Y la fuente de los compuestos orgánicos de los que se alimentan y toman su energía, pues somos nosotros, los seres humanos. Alimentarse es muy importante. Romper las moléculas para utilizar su carbono y la energía es fundamental para la vida. Sin embargo, tiene algunas consecuencias que podrían ser no tan beneficiosas. Cuando nosotros o las bacterias, porque a nosotros también nos pasa lo mismo, tomamos una fuente de carbono y energía, que puede ser, por ejemplo, la glucosa, y la rompemos, se liberan electrones que no quedan en ningún lado. Estos electrones liberados durante el catabolismo o la ruptura de moléculas van y reaccionan contra cualquier otra estructura que se encuentre cercana en la célula. Y eso es un problema. Los electrones o radicales libres, como también se les llama, eh, causan mucho daño celular. Por lo tanto, las células tienen que utilizar alguna estrategia para que estos electrones logren encontrar un lugar y dejen de estar reaccionando con todas las estructuras celulares que se encuentren. A estas sustancias se les llama aceptores de electrones, porque precisamente aceptan los electrones o radicales libres que surgieron a partir de la alimentación o nutrición. Al unirse, forman un compuesto inocuo. Esto pareciera muy complicado, pero en realidad estamos muy familiarizados con ellos. Vamos a recapitular. Una bacteria necesita una fuente de carbono y de energía para poder construir sus componentes celulares y obtener la energía necesaria para este proceso. En el proceso, precisamente, libera electrones que pueden hacerle daño a sus estructuras y utiliza em, este proceso se llama oxidación y es cuando se pierden los electrones y necesita un aceptor de electrones para evitar que estas partículas estén haciendo daño. Y el aceptor de electrones con el que nosotros estamos más familiarizados es el oxígeno. Cuando el oxígeno acepta electrones, después de un par de reacciones, se convierte en agua. Un proceso completamente inocuo que ya puede estar en la célula sin causar daño. A este proceso le llamamos respiración celular y nosotros también lo llevamos a cabo. Cada vez que nosotros inhalamos, estamos dando a nuestro cuerpo el oxígeno que necesitan nuestras células precisamente para usarlo como aceptor de electrones. Las bacterias también lo hacen, solo que las bacterias en conjunto tienen muchas más variedades de respiración. Los tipos de respiración, según el tipo de aceptor de electrones que tengan, son los siguientes. Si las bacterias efectivamente utilizan el oxígeno molecular de la atmósfera para respirar, se le conoce como aerobiosis, es decir, las bacterias son aerobias. Si utilizan el oxígeno, pero crecen mejor cuando el oxígeno está a baja concentración y hay una mayor concentración de dióxido de carbono, a esto se le llama microaerofilia. Y las bacterias microaerofílicas crecen mejor cuando las ponemos en el laboratorio en una atmósfera con una mayor cantidad de CO2. Es decir, el tipo de respiración tiene implicaciones en cómo manejamos las bacterias en el laboratorio. Algunas bacterias no solo no pueden utilizar el oxígeno molecular, sino que les resulta tóxico. Estas bacterias utilizan compuestos inorgánicos como aceptores de electrones. Utilizan sulfatos, nitratos, carbonatos. Estas bacterias se les conoce como anaerobias porque su respiración es por anaerobiosis, es decir, sin aire, sin oxígeno, porque en el momento que entran en contacto con el oxígeno del aire, mueren. Estas bacterias son sumamente difíciles de manejar en el laboratorio, puesto que requieren infraestructura especial o por lo menos
instrumentos que se llaman jarras de anaerobiosis, las cuales contienen algunos sobrecitos con reactivos que eliminan o gastan completamente el oxígeno del aire que quedó dentro de la jarra y de esta manera las bacterias pueden crecer sin problemas. Algunas otras bacterias utilizan los mismos compuestos orgánicos que están empezando a degradar o a destruir para obtener su energía y sus carbonos como aceptores de electrones. Cuando esto pasa, el proceso resultante es la fermentación. Las bacterias que pueden hacer esto por lo general toleran muy bien el oxígeno o pueden incluso utilizarlo. Dado que dado que pueden crecer y tener un metabolismo activo ya sea en la presencia o en la ausencia de oxígeno, se les considera como anaerobios facultativos. Es decir, que pueden estar sin oxígeno o con oxígeno y que pueden utilizar ambos tipos de respiración. Las bacterias también pueden vivir a diferentes temperaturas. Aquellas que crecen mejor entre 5 y 15 grados centígrados se consideran psicrófilas o criófilas, es decir, que tienden a preferir el frío. Aquellas bacterias que crecen mejor entre 18 y 45 grados centígrados se consideran mesófilas, es decir, que se adaptan mejor a las temperaturas medias. Y finalmente, aquellas bacterias que viven entre 45 y 122 grados centígrados se consideran termófilas, es decir, que se adaptan mejor a lo cálido. La capacidad de las bacterias para resistir estas temperaturas está en la estructura exacta de sus biomoléculas, es decir, depende de qué están hechas sus proteínas, qué tipo de lípidos tienen en sus membranas y cómo está hecha su pared celular. Una vez que la bacteria se encuentra en condiciones ideales, es decir, contiene suficientes nutrientes, está en la temperatura adecuada y una atmósfera ideal, con o sin oxígeno dependiendo del tipo de respiración que tenga, la bacteria puede empezar a reproducirse. Y las bacterias se reproducen por fisión binaria, un proceso en el cual una bacteria genera dos bacterias hijas. Recordemos que la bacteria contiene un citoplasma en el cual están suspendidas varias moléculas distintas. También contiene ribosomas, cuya función es generar proteínas, y el ADN o material genético en un cromosoma circular, y todo empacado en un nucleoide. Bueno, esta bacteria, cuando encuentra las condiciones ideales, lo primero que va a ser alargarse un poco más, generando un poco más de peptidoglicano y las estructuras necesarias. Si es una bacteria gram negativa, también va a generar una mayor cantidad de membrana externa para cubrir un poco más de extensión. Además de eso, también va a generar una mayor cantidad de metabolitos aquí y de ribosomas. Una vez que la pared está terminada, va a continuar su proceso haciendo una copia del ADN y enviando esta copia al otro extremo de la célula. Una vez que hay suficiente material ribosomas y que está también completa la copia del ADN, a la mitad de la bacteria va a empezar a crecer peptidoglicano hacia el interior del citoplasma, generando una pared o septo. El septo va a ir creciendo, acinturando la bacteria hasta lograr que se divida en dos. Si las bacterias no se separan pronto, estas dos bacterias pueden observarse juntas por mucho tiempo, dando origen a la agrupación de cadena o pares. Pero muchas de las bacterias se separan inmediatamente después de su división. A partir de este momento, cada una de las células generadas puede volver a iniciar el ciclo de reproducción. Y si las condiciones son adecuadas, este proceso se puede dar inmediatamente, entrando en un ciclo tras otro sin parar. El tiempo que tarda una bacteria en generar dos bacterias hijas se denomina tiempo de duplicación o tiempo de generación. Si el ambiente no es favorable,
la bacteria entra en un estado de dormancia, es decir, el crecimiento y el desarrollo quedan suspendidos. Todas las reacciones químicas, es decir, la actividad metabólica, se reduce al menor nivel posible para no gastar energía. Y algunas bacterias pueden producir esporas, llamadas endosporas porque se forman al interior del citoplasma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la célula tiene actividad metabólica normal, es decir, lleva a cabo todas las reacciones químicas que necesita y puede dividirse, se dice que entra en un ciclo vegetativo. Esa es, digamos, la vida normal de la bacteria. Cuando por alguna razón hay una situación amenazante alrededor, la bacteria se divide, pero no por fisión binaria, sino que el septo crece un poco más hacia la orilla de la bacteria. La parte más pequeña empieza a deshidratarse un poco y a formar alrededor una capa de proteínas gruesa, que después se verá enriqueciendo con más y más capas hasta que forma una corteza exterior. Cuando la espora está lista, el resto de la célula se rompe, muere, liberando su espora. Su espora contiene una copia del material genético que va a estar protegida por las gruesas capas de proteína exterior y se va a mantener en el ambiente hasta que la humedad, la temperatura, la radiación, el pH y otras circunstancias vuelvan a ser favorables. Las esporas pueden viajar a través del aire puesto que son muy ligeras y entonces de esta manera, aunque el ambiente no cambie, ellas pueden cambiar de lugar a un lugar mejor para su desarrollo. Cuando lo logran, la espora germina, es decir, se van degradando las capas externas y vuelve a formarse la célula para entrar a su ciclo vegetativo normal en el que se puede reproducir otra vez por fisión binaria. Debido a la gruesa capa de proteínas que tienen alrededor, es que en la tinción de endosporas es necesario calentar. De otra manera, es muy difícil que el colorante entre a estas estructuras. Aquí podemos ver con un poquito más de detalle la estructura de la endospora. Tenemos el ADN en el núcleo con escaso citoplasma, la corteza de peptidoglicano que deriva de la pared celular original de la bacteria y luego varias capas de diferentes proteínas. Estas capas hacen que sea muy poco permeable hacia los fluidos del exterior. De esta manera, la endóspora protege el material genético de la desecación, puesto que si no entra el agua, tampoco sale lo que queda en el núcleo de la endóspora. También lo protege de la radiación, pHs extremos, es decir, un ambiente muy ácido o muy básico, altas presiones o químicos agresivos. De hecho, las endosporas pueden sobrevivir muchos años. Se han encontrado esporas de miles de años viables todavía y también pueden sobrevivir a una gran cantidad de desinfectantes. Las endosporas se han encontrado solamente en bacterias gram positivas y solamente en algunos géneros en particular. Conforme vayamos estudiando algunos géneros bacterianos más adelante, nos daremos cuenta de cuáles son. Ahora, si el ambiente es favorable, la bacteria puede entrar en un ciclo continuo tras otro de reproducción. Hablamos ahora de crecimiento microbiano. En bacterias, el crecimiento significa aumento en el número de células. Cuando la fisión binaria se lleva a cabo, donde había una célula, al final del proceso habrá dos. Si este proceso tiene un tiempo de generación de media hora, a partir de una sola bacteria, media hora después tendremos dos, otra media hora después tendremos cuatro y otra media hora después ocho. Y así el número será duplicando continuamente. Si todas las células generadas se pueden volver a reproducir, al final de 24 horas, es decir, un solo día, tendremos 281 billones de bacterias. Este es un número
teórico, claro, puesto que en el proceso algunas de las bacterias pueden morir o a partir de cierto momento los nutrientes pueden ser no lo suficientes para que todas las bacterias se dupliquen. Sin embargo, sí podemos tener varios millones de bacterias a partir de una sola si les damos todas las condiciones adecuadas. Y por condiciones queremos decir los nutrientes que necesitan, la temperatura a la que crecen adecuadamente y la atmósfera a la que pueden respirar. Obviamente, un aumento tan considerable de células empieza a formar grupos visibles de bacterias a los que llamamos colonias. Las colonias finalmente se pueden observar como pequeñas agrupaciones de milímetros de diámetro en una caja de cultivo que no tiene más de 10 centímetros de diámetro. Como asumimos que cada una de estas colonias que vemos aquí se produjo a partir de una sola bacteria, llamamos a esta bacteria hipotética una unidad formadora de colonias. Y esta es una unidad de conteo en muchas técnicas de microbiología, incluyendo el urocultivo. Las colonias tienen características y estas características son muy importantes ya que nos dan pistas sobre la identidad de la bacteria que tenemos en nuestro cultivo. Para poder observar estas características, las cajas de cultivo se tienen que sostener de cierta manera. Por ejemplo, el tamaño, color, forma, borde y transparencia de una colonia se tienen que observar sosteniendo la caja de frente. Si queremos ver la elevación, es decir, que tanto crece la colonia hacia arriba de la superficie, necesitamos sostenerla de lado. La consistencia solamente se puede saber tocando la colonia, pero por supuesto no lo vamos a hacer con las manos o con los dedos, sino que nos vamos a valer de un instrumento en bacteriología que se llama asa bacteriológica, la cual es un filamento metálico que al final termina en un círculo y que tiene un mango plástico con el que podemos protegernos. Esta asa metálica se calienta al rojo vivo para garantizar que esté estéril, es decir, que hayan muerto todas las bacterias que pudieran estar en su superficie. Enseguida se enfría y con ella se puede, ya estéril y fría, se puede tocar la colonia para saber su consistencia. Si la colonia es eh, suave y puede entrar el asa, entonces se dice que tiene una consistencia cremosa o suave. Si el asa puede entrar a la colonia y de regreso se trae un filamento, entonces hablaremos de una consistencia mucoide. Y si el asa no puede entrar a la colonia, entonces la colonia será dura. Estos y otros detalles sobre la formación de colonias los veremos más adelante. Es importante que entendamos que en el laboratorio clínico no solamente tenemos que observar las bacterias que están presentes en una muestra a partir de una laminilla teñida, sino que para poder conocer la verdadera identidad de la bacteria que está causando la enfermedad en un paciente, también tenemos que hacerlas crecer. Nosotros necesitamos un número importante de colonias para poder observar sus características y trabajar con ellas, haciendo pruebas de identificación. Hacer esto, es decir, tomar una colonia y darle todas las condiciones para su crecimiento óptimo hasta la formación de colonias, es lo que nosotros conocemos como cultivo microbiano. Y en esta última parte del primer parcial, vamos a ver lo que se necesita para cultivar bacterias en el laboratorio clínico. Esto sería todo en este video. A partir de ahora les pediría que realizaran la actividad número 7, la cual ya se encuentra publicada en Classroom y en la cual van a hacer una muy breve actividad en una diapositiva de Google. Ahora, es muy importante que recuerden que para poder trabajar con ella desde su celular, tienen que hacer clic en la versión de la diapositiva que tiene su nombre. Si no recuerdan cómo hacerlo, consulten nuevamente el video tutorial 1 que se encuentra en Classroom. Estos videos se encuentran en el canal de YouTube Dink Educación y también en nuestro sitio de Dink Bacteriología.
Muchas gracias por su atención.